Mónica, Matías, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos de brazos cruzados. La pesca artesanal del sur del país está muerta. El Estado chileno junto con la industria salmonera nos contaminaron, nos dañaron, nos saquearon. Declarar a contar de hoy zona de catástrofe a la zona costera de la región de los lagos. Estableceremos un aporte solidario para la alimentación de las familias más afectadas. Corpesca, asesor de Corpesca, empleado de Corpesca. El senador de la República, Jaime Ortiz. Negocio hecho por la empresa de Natalia Compañón, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, dinero que consiguió luego de reunirse personalmente con el vicepresidente de la entidad bancaria, el empresario Andrónico Luxich. La minera Pelambres, propiedad del grupo Luxich, aún no estaría cumpliendo con el dictamen de la Corte Suprema que la obligaría a inutilizar el tranque El Mauro y que los vecinos aseguran contamina sus aguas. La tragedia medioambiental más devastadora en la historia de Brasil. Los diques pertenecientes a la empresa minera Samarco colapsaron. La presidenta ya afronta otro impeachment por supuesta manipulación de fondos públicos. El ex senador de la UDI está querellado en calidad de autor del delito reiterado de cohecho. Más de $1 millón de Suquimich a través de boletas falsas. Derrame de cianuro en Argentina. La emergencia se produjo en una mina de oro ubicada en el noreste del país. Hoy lo que hay que hacer es decir que son cosas que pueden llegar a pasar. La ciudad de Puerto Varas. Así se dio inicio a la segunda jornada de la 11ª Cumbre de la Alianza del Pacífico para ahondar en temáticas como la integración comercial. Y el canciller Geraldo Muñoz suscribió el acuerdo transpacífico-Nueva Zelanda, lo que ha generado una serie de críticas de parlamentarios, mientras que para este jueves, de hecho, ya está convocada una manifestación ciudadana en contra del TPP y queremos conversar más acerca. There's a reason this Trans-Pacific Partnership took 5 years to negotiate. I want to get the best possible deal for American workers. Refugiados sirios siguen llegando en masa a la isla griega de Lesbos desde Turquía. Los yihadistas están a solo 2 kilómetros de aquí, por lo que los combates podrían empezar en cualquier momento. Estudiantes normalistas están desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre. Establezcamos la organización de base. La crisis es un concepto griego. Para Hipócrates la crisis era el momento cumbre de una enfermedad. Si hablamos de una crisis actual, sí que tenemos un primer síntoma, que es la crisis económica. Luego aparecen otros síntomas: crisis urbana, crisis demográfica, crisis ecológica, crisis energética, crisis de recursos. La crisis es el momento clave en que se manifiesta este tipo de enfermedades, esta enfermedad que es el régimen capitalista. Está expandiendo a territorios donde antes no había este tipo de relaciones de producción. De hecho, primero todos los territorios que eran parte del bloque soviético se han privatizado y han entrado en una dinámica capitalista. China también está en un proceso de industrialización y de crecimiento capitalista intensivo, y en la medida en que crece China está explotando de manera más intensiva África y América Latina. Si estamos en crisis nosotros, porque cada vez más descargan sobre nosotros las consecuencias de lo que se llama acumulación por desposesión o por despojo o acumulación por robo. Los países del sur, históricamente conquistados y colonizados, subsidian ecológicamente el desarrollo, entre comillas, desarrollo industrial, consumista de los países del norte, de las llamadas grandes potencias. Subsidian ecológicamente a través de una impresionante transferencia de materias, de nutrientes y de energía que se va desde nuestras tierras a abastecer la industria y el consumismo de los países más poderosos.
decir, nosotros estamos exportando materia prima, es decir, agua y energía en sus formas más elementales, más básicas, para abastecer este consumo desigual del mundo. Y esta etapa es una etapa que se ha desarrollado en esta última etapa del capitalismo que llamamos el neoliberalismo, ¿no? Que se desata en los años 70 y que tiene que ver también justamente con el momento que estalla la crisis ecológica global. El capitalismo se desarrolla a través de relaciones de poder, es decir, no es posible pensar el capitalismo sin relaciones de poder y entonces sin estrategias de acaparamiento o de monopolización. Y entonces el territorio siempre es uno de los propósitos fundamentales de la dominación capitalista. Si nos acogemos al desarrollo del Estado, pues veamos qué va a pasar dentro de 500 años. Y cuando vinieron los europeos, no es que nos preguntaron si queríamos ese desarrollo, fuimos sometidos. Y hoy, después de 500 años, encontramos que hubo genocidio, encontramos que nuestros territorios fueron saqueados. Todo eso es el famoso desarrollo. Hemos venido siendo como cada vez yéndonos como a más a los rincones, ¿no? Que la desterritorialización pues ha sido desde muchos años atrás. Hoy es una nueva forma. Históricamente, estos modelos de reordenamiento territorial impuestos sobre las comunidades han necesitado siempre de la violencia, pero la continuidad de estos ordenamientos territoriales verticales, impuestos, exógenos, que se da en las lógicas de ordenamiento territorial, de constitución de municipios, de constitución de provincias, de estados, de regiones, y todas las lógicas de ordenamiento territorial también de la modernidad y el desarrollo siempre han necesitado de la violencia para constituirse. En todas las partes del mundo han habido resistencias frente a estas formas de ordenamiento territorial que vienen desde arriba. Ellos están defendiendo unos relacionamientos diferenciados con la tierra, con el territorio, con la naturaleza, y que hay que valorizar esos modos de vida. Estamos viviendo una época de capitalismo neoliberal salvaje, donde las prácticas extractivistas
que son las que facilitan, que son las que posibilitan el saqueo de los recursos naturales, principalmente el agua, los minerales, los hidrocarburos y también la alimentación, requieren una base material de infraestructura. El flujo de mercancías requiere carreteras, requiere puentes, requiere hidrovías, pero además requieren fuentes de energía. Y para eso es necesario generar grandes megaobras como las termoeléctricas, la hidroeléctrica, la geotermia, que permitan nutrir energéticamente el saqueo capitalista. Los 12 países de la región adoptaron un plan de acción estratégico de 10 años y organizaron el territorio en 10 ejes de integración, de puentes a redes eléctricas, de pasos fronterizos a centros logísticos, de las obras de infraestructura a los arreglos institucionales que facilitan la conexión. Hoy son cerca de 600 proyectos y una inversión estimada de $182.000 millones en energía, comunicaciones y transporte en todos sus modos, con foco en 31 iniciativas de alto impacto que constituyen una agenda de proyectos prioritarios de integración. Mejor Estamos ante un conectados momento y ante un caso crítico en la historia del proceso de colonización, expansión de la modernidad colonial capitalista, y donde el IRSA no es un dispositivo técnico o un instrumento de una geopolítica de la dominación más, sino que hace parte de esta nueva dinámica donde la dominación y la colonización adquiere completamente otros ribetes, otras dimensiones, donde estamos en un proceso de colonización de los mundos de vida ya prácticamente totales. La IRSA es un plan colosal de integración de la infraestructura de transporte, energética y de telecomunicaciones para todo el subcontinente suramericano. Fue lanzada como propuesta en la reunión de presidentes de Suramérica que se llevó a cabo en Brasil en el año 2000. Comprende una integración longitudinal, es decir, de sur a norte, y una dimensión transversal de la integración que trata de comunicar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Los objetivos de la IRSA, declarados en los documentos oficiales de la IRSA, es adecuar técnica y espacialmente el espacio geográfico para posibilitar una eficiente, rápida y acelerada explotación de los recursos naturales. Cuando se refieren a recursos naturales, especialmente están hablando de petróleo, de gas, de recursos mineros, están hablando de la construcción de hidroeléctricas, se está hablando del fomento de los diferentes tipos de agroindustria que existen en Sudamérica. La IRSA es una plataforma de obras de infraestructura. En este momento tiene cerca de 600 obras. ¿Cómo operan esas obras? Operan a partir de lo que se llaman ejes de integración y desarrollo. Ahora la pregunta es, ¿qué es un eje de integración y desarrollo? Es una franja multinacional de territorio donde se van efectuando obras de transporte, de comunicaciones y de energía. La IRSA no solamente es un conjunto de proyectos, ya no es un listado de proyectos que se van a ejecutar en un tiempo preciso, sino que esos proyectos están asociados con una planificación territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que estos ejes de integración y desarrollo reordenan los territorios. Hacen una nueva planificación de tipo neoliberal que se está superponiendo y está subordinando otras territorialidades. Las territorialidades tradicionales, que en formas de resistencia y adaptación se han mantenido desde la invasión española, pero también las territorialidades políticas tradicionales que nosotros asociamos a los estados nacionales o ya en el siglo XXI a los estados plurinacionales. Si uno recorre los territorios, hay una invisibilización de este megaproyecto. Estos proyectos vienen siendo presentados como proyectos aislados, una hidroeléctrica allí, una carretera, un puerto, y difícilmente las poblaciones locales y regionales ven la magnitud de estos adecuaciones espaciales y técnicas de la IRSA. Es la inversión de miles de millones de dólares en países que en ningún momento los pueblos se han preguntado
si esas inversiones son las que quieren o qué otras cosas se dejan de hacer por hacer los proyectos del IRSA. Todo el dinero y todo el recurso que tiene la banca internacional tiene dónde colocarla, las obras de infraestructura son carísimas y tienen cómo tenernos sometidos y cobrarnos para siempre. Participan los 12 países que forman parte de Sudamérica. ¿Ya? Ese es, digamos, como el origen político de la IRSA. Sin embargo, hay que considerar que en esa reunión de Brasilia, el presidente Cardoso de Brasil hizo una invitación especial al Banco Interamericano de Desarrollo para que entregara una propuesta de infraestructura para la región sudamericana. Entonces, si bien se marca un hito, la cumbre, asociada a este deseo de integración de los 12 países sudamericanos, el actor que podría considerarse como clave en la IRSA desde su inicio hasta el presente es el Banco Interamericano de Desarrollo. La infraestructura que es fundamental. Siempre recuerdo a Felipe González haber dicho una vez, no, mire, es mucho mejor una carretera que un tratado. No está mal lo que dijo. Yo creo que en el fondo la infraestructura abre puertas y permite realmente además vigorizar la economía cuando el ciclo está bajo. En ese inicio, el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo también se complementa con otras fuentes de financiamiento, principalmente el CAF y el FONPLATA, ya que son bancas que generan préstamos para la ejecución de las obras. Sin embargo, con el correr de los años van a ir agregándose otros actores y hoy en día los inversionistas que tienen un mayor peso en el financiamiento de obras IRSA son el Banco de Desenvolvimiento de Brasil, el BANDES y el Banco de Desarrollo de la China. Hay un sistema de licitación de las obras en el cual estas empresas concursan para adjudicarse los proyectos y ahí se pueden destacar principalmente empresas de origen brasilero que con el apoyo del gobierno de Brasil, específicamente durante el mandato de Lula da Silva, lograron un proceso de internacionalización hacia el resto de los países de Sudamérica. Las más importantes de estas translatinas son Camargo Correa, la OAS y la Odebrecht. Es importante tener en cuenta que unas cosas son las obras en sí, de infraestructura, los puertos, las carreteras, los túneles, las canalizaciones de ríos, las hidroeléctricas, y otras son, después de hechas las obras, todas las economías que se potencian. La llegada de industrias mineras, la llegada de inversiones en compra de tierras, la llegada de empresas embotelladoras de agua, etcétera, etcétera, etcétera. En este diseño de planificación de la IRSA, Chile tiene un rol estratégico. Consiste en que un país que tiene una larguísima costa, lo que significa que tiene una serie de puertos. Y hay que pensar que los puertos son la puerta de entrada y la puerta de salida para la circulación de las mercancías hacia los mercados asiáticos. La primera prioridad de la política exterior de Chile son las relaciones con nuestra región, con América Latina y el Caribe, y con especial énfasis en América del Sur. Somos un país de la región, nos sentimos parte, le hablamos al mundo desde lo que somos latinoamericanos, con el enorme potencial que tenemos en energía, en recursos naturales, en agua, en una población joven. Y además esta potencialidad para Chile se refuerza con esta dimensión bioceánica. Chile ha desempeñado un importante rol en una serie de iniciativas bilaterales y multilaterales para establecer, activar y fortalecer los mecanismos de integración física con los países de la región. En Chile no se habla de la IRSA, en Chile se habla de proyectos aislados que aparecen como fragmentados, en Chile no hay una manifestación pública masiva, ya sea a favor o en contra de la IRSA, porque es completamente desconocida, ¿ya? Ahora, ¿cómo se da eso? Se da porque en el caso chileno ha habido un manejo comunicacional que desvincula obras puntuales como el túnel de Agua Negra o como
como la ampliación del puerto de Valparaíso, con lo que es el IRSA. Se presentan como obras aisladas que aparecen como propuestas gubernamentales y eso las desvincula de lo que es la plataforma IRSA, por lo menos en términos comunicacionales. Pero lo que hay que tener claro es que Chile ha tenido una participación activa en la IRSA. De hecho, a Chile le correspondió hace unos años atrás tener la presidencia pro tempore y ha sido manejado a nivel político tanto en el Congreso como en las diferentes comisiones que forman parte de esta plataforma. Hay muchos personajes que hoy en día están siendo visibles en noticias de prensa, como el mismo Cheire, que ha cumplido un rol en esto como un experto en corredores bioceánicos. O el caso de Orpi, que asociado con el desarrollo de la SOFRI, también se inmiscuyó y se involucró en lo que son los corredores bioceánicos en la zona norte. Esto se habla hace más de 30 años. Esto de que Chile sea un país plataforma y servicios da a regiones como esta un tremendo potencial. Los corredores bioceánicos, un mundo absolutamente globalizado. La región de Coquimbo queda inserta en lo que es el eje Mercosur-Chile. Este eje incluye Brasil, gran parte del Brasil, ¿ya? Incluye Argentina, incluye Uruguay, incluye Paraguay, pero que no tiene ninguno de ellos salida hacia el Pacífico. Por la salida de los puertos chilenos, gran parte de la producción sojera, de lo que se conoce como esta área de República de la Soya, donde estaría Paraguay, una parte de Argentina y una gran extensión del territorio brasilero, que van a circular a través del Mercosur-Chile como una de sus orientaciones centrales, fortalecer lo que está haciendo la emergencia de Argentina o de las zonas nortes de Argentina como una potencia minera. Cuando lo que queremos definitivamente es la integración, lo que queremos es en los tramos que hay que perforar la cordillera como un queso, gruyere, perforarla. Aquí son un sinnúmero de iniciativas, planes, programas, proyectos de inversión que tenemos que prepararnos mientras se construye la obra del túnel. Entonces el túnel hoy día pasa a ser un elemento primordial, por supuesto, pero ya tenemos que trabajar el tema del corredor bioceánico. Es la inversión más importante en la década que se va a materializar en la frontera entre Chile y Argentina. Este túnel es para que los chilenos, los argentinos, los sudamericanos encuentren otra vez sus sueños y liberen su comercio. Tenemos las bases y los términos de referencia preparados. Eso conlleva incorporar dentro del estudio el diseño definitivo, la parte ambiental, la parte territorial de expropiaciones y luego la construcción de la obra. En plazo nosotros aproximadamente estamos hablando de 8 a 10 años. Proceso de compromiso de todos los gobiernos de los últimos 20 años que han ido generando estas condiciones para que definitivamente podamos cumplir con el sueño de tener un túnel que permita el desarrollo del turismo, el desarrollo, por supuesto, de un tráfico a través de un corredor bioceánico que permita el mejor aprovechamiento y la explotación completa del puerto de Coquimbo, que tendrá que adecuarse en su infraestructura. ¿Sabías que el puerto de Coquimbo quiere modernizarse? Durante los próximos meses, TPC impulsará la modernización del puerto, construyendo un nuevo sitio. El túnel en sí no puede pensarse de manera aislada a la salida del puerto de Coquimbo. Lo importante es el puerto. El túnel es desbloquear un cuello de botella como ha sido definida la cordillera de los Andes según el PIT. Parte del último tramo del corredor bioceánico central une el Atlántico con el Pacífico desde Porto Alegre, Brasil, a Coquimbo, Chile, a través del túnel internacional Paso de Agua Negra, próximo a licitarse. Ha habido procesos de selección de los proyectos prioritarios de integración, que son obras generalmente de infraestructura caminera o de transporte, que van a cumplir un rol clave para poder activar circuitos de circulación de mercancía. Una de esas obras estratégicas, de esos proyectos prioritarios de integración, es el túnel de Agua Negra en el eje Mercosur-Chile. Es como el último punto que permite hacer el enlace
entre todas las rutas que se han construido desde Porto Alegre, en Brasil, que da para la costa atlántica, con el puerto de Coquimbo, que sería la salida hacia los mercados del Pacífico. Lo vemos nosotros como un desastre ecológico que no se presenta así. Su presentación de beneficio material a las comunidades, a los países, a la sociedad en general. Detrás de eso encontramos solamente la mentalidad fría de grandes corporaciones que están bajo un contexto trabajando, explotando la naturaleza, sin medir las consecuencias que posteriormente vamos a sufrir nosotros, los habitantes del planeta y nuestra madre tierra. Presupuesta una pasada en momentos peak de 2.000 camiones diarios con un alto grado de contaminación en el aire, en el smog. Todo lo que conlleva a un tráfico internacional de ese tipo, socialmente, culturalmente, políticamente, en la seguridad de los pueblos, ¿no? Como los puertos, como Coquimbo, donde se van a volver grandes capitales del tráfico portuario, donde llega todo lo que es explotado en nuestros países hermanos que necesitan de sus bosques, el planeta necesita de la Amazonas. Nosotros lo vemos como un gran desastre ecológico y como una gran tarea para aprender y conocer más la riqueza natural que tenemos nosotros aquí, específicamente en Chile, en el Valle del Elqui. Tá faltando porta a mim. 1, 2, 3, 4, falta. Então no mato. E aqui no Brasil, a usina hidrelétrica Geral, no Rio Madeira, em Rondônia, recebeu hoje a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para começar a operar comercialmente. Equipamentos pela empresa Camargo Correia e até a execução da obra serão mais de 10 mil empregos gerados. Uma potência instalada de 3.750 megawatts, o suficiente para abastecer mais de 10 milhões de casas. Tudo que nós queremos, nós temos aqui. Nós não compramos farinha, não compramos banana, não compramos macaxeira. Muito difícil, nós não compramos carne, peixe. Los proyectos en madera vienen a ser el grupo de proyectos principal del eje Perú-Bolivia-Brasil y está destinado en este caso a la provisión de energía para ese gran mercado brasileño que se ubica en las industrias de Sao Paulo, particularmente relacionado con la industria del aluminio. A Amazônia brasileira, a Amazônia peruana, a Amazônia colombiana, Bolívia, equatoriana, no objetivo de saquear, ligar energeticamente, ligar rodovia, ferrovia, hidrovia, no objetivo de tirar riqueza, né? E só é possível tirar riqueza se tiver muita energia, se tiver estrada, se tiver hidrovia, e isso começa pelo Rio Madeira. A pesar del movimiento indígena y campesino del norte amazónico de oposición a las represas del Madera, este proyecto está yendo, en el lado de Brasil se está construyendo, a pesar de que ha habido la comprobación de que los impactos ambientales transfronterizos afectan a Bolivia, afectan a la propiedad colectiva de muchos indígenas y comunidades campesinas. Con una extensión aproximada de 468 kilómetros.
Esto traerá indudables beneficios como la dinamización de su economía, el comercio, el transporte y generación de empleo. Pero más que la apertura del puente ya es la pavimentación de la vía entre San Miguel y Santana. Esto hace que quede totalmente pavimentado desde San Miguel hasta Bogotá. Va a venir un gran flujo de vehículos, de carga, de pasajeros. El famoso proyecto IRSA pues es infraestructura, minería y ocupación de nuestro espacio. Va a generar, según ellos, recursos aquí, va a generar recursos a varias partes. Y yo digo, nosotros no solamente podemos vivir de la plata, nosotros para poder vivir necesitamos el agua y el aire, el oxígeno, que es lo que nos mantiene a nosotros. En el marco del proyecto de la IRSA, en la región del Putumayo se construye varias obras de infraestructuras de manera cortada. Un tramo que hace parte de ese proyecto de la IRSA para unir Tumaco desde Colombia a Belén do Pará, Brasil, se llama la famosa variante San Francisco-Mocoa. Este tramo está atravesando directamente el territorio Kamsá. La idea de desarrollo que nos está vendiendo el capitalismo mundial y con estos proyectos de la IRSA es totalmente contraria a la vida normal que hemos llevado las poblaciones indígenas en armonía con la naturaleza. Es totalmente contraria, es más, es destructora de ese equilibrio natural. Por eso está poniendo en riesgo la vida, no solamente de las poblaciones indígenas, sino la vida de todos los humanos en este planeta Tierra. Eu sugiro que os outros países como a Bolívia, o Peru, que também tem esse projeto do IRSA, mas que no Brasil é muito mais visível e que a população brasileira sabe mais, é que façam um movimento de resistência, não as barragens, porque vocês podem ver em Porto Velho não veio desenvolvimento. Esse discurso de desenvolvimento, nós temos que fazer a pergunta, vocês da Bolívia, do Peru, de outros países que têm esse projeto, desenvolvimento para quem e para quem? Será que essa energia que vai ser gerada, que essa passagem para o Pacífico, a carreteira que vai ser feita, vai servir para cada um de nós, vai melhorar a vida de cada um? Quiere el gobierno más que todo es hacer una carretera por el medio del Tignis y nosotros no queremos, porque una vez haya esa carretera se van a entrar todos los cocaleros, los que sacan madera. Detrás de la carretera están los colonizadores, en este caso cocaleros. Detrás están las petroleras, donde, como sabes, hay estos trabajos de exploración que ya se han realizado, tienen identificadas zonas. El Tignis está incluido en el mapa de concesiones, es parte de un proyecto mayor, ¿no? En 2010, una asamblea de corregidores donde deciden la carretera no iba. Y el primer mandato que sale del encuentro de corregidores es la defensa del territorio indígena y Parque Nacional Isibo-Roseto. La carretera
no se construya por medio del TIPNI. Dentro de ese mandato también estaba llevar adelante, ejecutar una marcha de los pueblos indígenas para hacer respetar este territorio frente a un proyecto que venía, por ejemplo, a través del gobierno nacional. Bolivia, la represión a una marcha indígena en contra de la construcción de una carretera bioceánica generó una crisis en el gobierno de Evo Morales. No caímos, yo luché ese arte igual para poder defenderme, no poder escapar, porque ni siquiera intentamos aflechear ni nada de eso. Nos dicen salgan, están los policías, Ejercieron violencia contra la marcha y el gobierno mandó a la policía a reprimir mujeres, niños, hombres, jóvenes y ancianos. Maniató y amordazó a la marcha. Para nosotros, esta marcha, esa intervención, no fue únicamente la humillación de los 34 pueblos, 35 pueblos que estábamos marchando. A partir de ahí, la marcha dejó de ser una marcha regional, una marcha de TIPNI, se convirtió en una marcha nacional y se convirtió en una marcha internacional. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! La octava marcha no murió, se multiplicó y llegó a La Paz el miércoles 19 de octubre. Cientos de vecinos salieron a las calles para recibir a los y las héroes de la Madre Tierra. Morales lloró y pidió perdón. Promulgó la Ley 180 de protección e intangibilidad del TIPNIS. La población urbana, la población internacional, los medios de prensa son parte de esta lucha, porque no estamos peleando únicamente porque solamente queremos vivir ahí y porque destinamos ese espacio, sino estamos luchando por nuestra existencia, estamos luchando por mantener ese pedazo de pulmón del mundo. La lógica temporal y espacial de la IRSA no es la reproducción de la vida, es explotar los recursos a la mayor velocidad y eficiencia posible. La lógica de recreación de nuestros rasgos socioterritoriales sí es la lógica de la reproducción de la vida. Por eso hemos sabido cuidar el agua, cuidar la tierra, cuidar los alimentos, y eso tiene que ser defendido. Creo que es bien importante los procesos de resistencia que se están llevando en los diferentes países de Sudamérica. Creo que entrelazar esas fuerzas desde lo espiritual, desde lo físico, desde las diferentes formas de hacer fuerzas nos ayudaría de pronto a seguir sacudiendo a ese poder mundial que se está metiendo con tanta fuerza sobre nuestros territorios. Los partidos de izquierda de la región viven del extractivismo. Hoy el capitalismo se asienta en el extractivismo. No podemos pensar en salir del extractivismo sin romper con las estructuras que viven del extractivismo y que lo sostienen, entre ellos los Estados-nación. Nos autogestionamos, reconstruimos socialmente la apropiación de nuestros territorios con el objetivo de seguir reproduciendo la vida. Eso implica proteger las semillas, proteger la autogestión, proteger la soberanía alimentaria, el buen vivir, el decrecimiento, la economía de la vida. Estamos al servicio de la reproducción de la muerte. Estamos al servicio de formas de pensar el espacio para la explotación. Los pueblos que resisten
y IRSA, que resisten monocultivos, que resisten. Digamos que el territorio va más allá de la ocupación misma. Si la tierra está ahí, intacta y natural, eso es territorio también para nosotros. Que si el agua está allí, pues que esté allí. Que si las montañas están ahí sin ser habitadas, si no se cultiva allí maíz, frijol, lo que sea, pero están allí. Porque ahí se está garantizando la vida. Es como si estuviéramos guardando para nuestros hijos. Es un tema de quienes podemos apropiarnos de una herencia que nos fue arrebatada y actualizarla e internalizar ese conocimiento con una mirada descolonizadora. Y eso lo podemos hacer en el sector urbano, en el sector rural, quienes tienen apellido, quienes no tienen, la piel más clara, la piel más oscura, porque esa reserva está ahí y está viva. Que tiene lo que nos mantiene, dice que nos quiere ayudar, pero que tiene que acá no tengamos. Ojalá sonrío porque nos secamos y ojalá sea de agua y no de oferta laboral, no nos conviene. No te conviene porque eso es lo que tiene. Tiene trabajo y así te retiene, mientras te entretiene, poniéndote billete entre sienes. No nos conviene. Viene haciendo humo el viento y hace cemento la tierra, el agua la hace excremento y el tiempo lo hace moneda. Viene haciendo humo el viento y hace cemento la tierra, el agua la hace excremento y el tiempo lo hace moneda. Nuestro tiempo lo hace su moneda y la vida la hace su moneda. Nuestra vida la hace su moneda, su moneda, su moneda, su moneda. Nuestras cadenas